Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos estén escuchando, a nuestros hermanos, a las personas que quizás no nos conocen, a nuestra iglesia. Qué lindo un programa más, una semana más, donde compartimos su palabra, donde entendemos su palabra y donde le buscamos juntos, ¿no? Así Así que es. buen día. Buen día, Camila, sí, buen día a la audiencia, buen día Silvana, que hoy no pudo estar con nosotros, pero cuando nos escuche la estamos saludando y la extrañamos. No faltes mucho, no nos abandones, vení pronto, sabemos que tenías que ir médico y bueno, queremos saludar a Chuy, queremos saludar a Ana y Julio, queremos saludar a Rosana, a Eduardo, su familia. Queremos saludar a Valencia, a Ivonne y a toda su casa, ¿sí? La iglesia que está en su casa, dijera la Biblia. La iglesia que está en su casa, A de María y Ivonne. a Santi. A María, a Santi, que está también en Chuy. Queremos saludar a Santo Lugares, a Noelia y la familia, a Juliana, a Martín, a Ámbar, a Antonella, a Clinton y a todos los que nos están escuchando en Santos Lugares. Queremos saludarlos, queremos saludar el Cerro, queremos saludar a Adolfo, a Nidia, queremos saludar a Mario y Andrea, a Lorena, que nos escuchan siempre. Queremos saludar a todo Montevideo, a todas las piedras, San Francisco, Progreso, Canelones, Giselle, queremos saludar, que siempre nos escucha, ¿sí? Aún nos promueve, invita a otros a escuchar, ¿sí? Queremos saludar a Toledo, saludamos a Toledo, saludamos a Rosarito y Nelson, saludamos a Patricia y Washington y toda su casa, saludamos a toda la iglesia que está en Toledo y Casarino. Saludamos también a Estados Unidos, que siempre nos escuchan, ¿sí? A Carolina y Alejandro, a toda la iglesia que está en Estados Unidos, saludamos a Argentina, que nos escuchan también, a Tacuarembó, también saludamos a Maldonado, así que bueno, toda la audiencia que nos escuchan, ¿sí? Queremos dejarle el número de teléfono de la radio, 097 936-937, que nos llames, de dónde nos estás escuchando, de dónde nos vas a escuchar después. No te olvides, escribinos. Si necesitas oración, escribinos también. Queremos contarte un poquito cómo nos manejamos en la semana, ¿sí? En las reuniones. Tenemos 3 reuniones por día de oración a las 6 de la mañana, a las 13:30 y a las 22 horas de Uruguay, ¿sí? Dijera Silvana, saludamos a todo el Uruguay, por eso me acuerdo ahora a nuestro paísito de Uruguay. Bueno, ese horario es de Uruguay porque sabemos que en otros países cambia el horario. Después tenemos en distintos barrios reuniones de hogares que le llamamos GAMES nosotros. Pero son reuniones de familia donde oramos los unos por los otros, donde compartimos la palabra de Dios, aprendemos juntos, ¿sí? Interactuamos, ¿sí? Y bueno, queremos que nos llames y nos digas en qué barrio estás, dónde te podés congregar, y ahí te vamos a pasar la dirección. Pero llámanos, ¿sí? Y los sábados y domingos tenemos reunión en la iglesia. Sábado tenemos en Doctor Puey 7:16 entre Ortiz y Mario Pareja. Después tenemos en Montevideo, tenemos Colonia 1243, esquina allí. Y después tenemos en Toledo, ¿cómo es la dirección, Camila, que todavía no me la acuerdo de memoria? Sabino Álvarez, esquina Luis Alberto Herrera. Sabino Álvarez, esquina Luis Alberto Herrera, los domingos a las 10 de la mañana. Así que tenés 3 lugares diferentes donde te puedas reunir. Si no puedes el sábado a la tarde, puedes el domingo de mañana. Si no vives en Montevideo, estás en las inmediaciones de Toledo, puedes acercarte allí. Y bueno, es que nos estés llamando, ¿sí? Este domingo tenemos algo especial, una vez al mes. Tenemos reunión de damas y tenemos reunión de varones. Este domingo que pasó fue la de damas. Bueno, fue un día lluvioso, poca asistencia, pero bueno, no te pierdas la próxima, ¿sí? Ya la vamos a estar diciendo después. Pero este domingo 29 estamos en Doctor Puey 716 entre Ortiz y Pareja, reunión de varones. No faltes, venite, tráete tu mate, tráete algo para compartir, que acá van a haber hermanos obreros esperándote, ¿sí?
para compartir contigo. Así que bueno. ¿Y el retiro de niños también? Tenemos el retiro de niños el domingo 6 de julio. ¿Sí? El domingo 6 de julio vamos a tener un retiro para niños. Cada 2 o 3 meses reunimos los niños, los ministramos, compartimos juegos, ¿sí? Los contenemos, tenemos esas actividades con ellos de 6 o 7 horas en el día. ¿Sí? Hermoso es trabajar con los niños, nos bendice. Y bendecimos a esos niños que tanto necesitan. Así que bueno, si tenés niños entre 5 y 12 años, que los puedas estar trayendo desde las 9:30 de la mañana, que vamos a estar acá, hasta las 4 de la tarde. Dr. Puey, 716, entre Ortiz y Mario Pareja. Trae tu niño, trae tu niña, ¿sí? Tu preadolescente que está a punto de ser adolescente, porque es hasta los 12 años que recibimos. ¿Sí? Así que bueno, no te vayas, escúchanos. Hoy tenemos un tema muy importante que, a ver, ¿cuál es, Camila? El llamado del cristiano a la justicia y el servicio. El servicio, ¿sí? El llamado del cristiano a la justicia y el servicio, ¿sí? El servicio ¿a quién? ¿A mí? El servicio a mi vida, a mi casa, a mi todo, o a los demás, o al prójimo. Y también el tema de la justicia, ¿no? Porque podemos pensar que quizás es una justicia propia, una justicia que hacemos nosotros conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que nosotros deseamos, conforme a lo que sentimos, y no. Y es una justicia mitad y mitad. Es la justicia de Dios, la justicia que Dios hace, porque Dios es un Dios de justicia, pero a su vez es la justicia que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, para hacer lo correcto. Por supuesto, porque el único justo es Dios, y Dios nos enseña esa justicia si estamos, ¿sí?, conectados con Él, si estamos buscándole a Él, si estamos realmente en su camino. Si no, vamos a hacer justicia, como dicen, ajuste de cuenta. Hoy por hoy el ajuste de cuenta está a la orden del día. Y ese ajuste de cuenta es justicia por mis propias manos. Y qué triste es que pase esto. Porque terminás o en el cementerio, o en la cárcel, o quién sabe dónde. Sí, y mismo también en la vida cotidiana, ¿no? Yo lo llevo al tema de justicia, por ejemplo, como hablábamos también mismo del servicio. El servir a otros también es amar a otros. O sea, uno sirve a alguien porque lo ama, ¿no? Eso es la relación entre el sirviente y el amo. Uno sirve porque ama. A veces no estamos hablando de un tipo de esclavitud, pero uno actualmente, hablando del tema de servir, uno da porque ama, uno da porque quiere, ¿no? Y el tema de dar y de amar a otros también es un tema que incluye la justicia, ¿no? Porque cuando uno ama, no hace justicia propia, sino que es Dios quien hace justicia por vos. Entonces uno tiene que dar sin esperar que la otra persona sea justa o que no cometa algo en contra de mí, sino que uno tiene que dar por inercia. Independientemente de cómo sea la conducta del otro. Independientemente, yo tengo que ser justa, hacer justicia, independientemente si el otro es injusto, si el otro no da nada a cambio, si el otro no mira lo que estamos haciendo. Y también con el tema de servicio, ¿no? Ahora hablábamos, cuando estabas dando los anuncios, faltó, por ejemplo, la olla popular, ¿no? Que se está haciendo. La olla. Estamos haciendo una olla, sí. Y eso es el servicio. ¿El servicio a quién? Aquel que no me puede dar algo a cambio, pero que lo necesita. Y entonces ese amor, que todos podemos participar de ese amor, donando ropa, donando alimentos para participar, ese amor, quizás no vamos a recibir algo a cambio, pero da complacencia el saber de que estás ayudando a aquel que no puede. Entonces, uno tiene que justamente que amar sin importarle la otra parte. Y
¿Y a qué voy? ¿Importa por qué está en situación de calle aquel hombre que veo? ¿Importa por qué está en situación de calle aquella mujer que yo veo? No, no importa, porque eso no me corresponde a mí. No. Eso es una justicia que le corresponde a Dios. A mí me corresponde servir a aquel que está indefenso, servir a aquel que no tiene, servir a aquel que está en necesidad. Cuando yo sirvo a aquel que está en necesidad, es cuando Dios también hace justicia conmigo. Ahí está, porque tenemos un Dios que hace justicia. Y si nosotros actuamos con ese carácter de Dios, con ese perfil de Dios que nos enseñó y que nos dio a través de su Espíritu Santo, Él lo va a hacer con nosotros. Él lo va a hacer con nosotros. Exacto. Ahora nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios. Bueno, está así porque quiere, está en la calle porque no quiere ir a un refugio, está en la calle porque se portó mal con la familia. No nos compete a nosotros, no nos compete a nosotros estar en ese lugar, en ese sillón de justiciero, ni de criticar, ni de murmurar. Si lo hago con amor. Un día de esto vamos a dar muy extenso lo que es Corintios 13, el amar sin esperar nada a cambio. Lo doy todo. ¿Estás dispuesto a dar todo? Si no das una campera, un buzo, un pantalón que te está sobrando en ese ropero por las dudas que te falte, o porque quieres cambiarte varios días a la semana, ¿darás todo, como dice la palabra? El amor todo lo da, todo lo soporta. Les pido perdón porque tengo tos y a cada rato voy a toser, pero bueno. Y ahora yendo al primer versículo, ¿no? Con el que arrancamos. Miqueas 6:8 creo que es. Miqueas 6:8. Dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Acá me gusta cuando dice, el Señor te ha dicho, ¿no? El Señor. No podemos decir de que no sabemos, porque Dios ya nos los ha dicho. Dios ya nos ha mostrado lo que es la compasión, nos ha mostrado lo que es amar, nos ha mostrado lo que es darlo todo por quien no te va a poder devolver. Pero me gusta esto, te ha dicho. O sea, no podemos, capaz que a veces decimos, ¿no? He escuchado que hay gente que dice, por ejemplo, incluso a veces capaz que he sido una de ellas, no te puedo dar una respuesta todavía, tengo que orarlo porque Dios todavía no me ha dicho nada. Y en realidad Dios nos dice constantemente, no podemos decir que Dios no nos habla. Tenemos una Biblia de 66 libros, no me quiero equivocar, pero 66 libros donde en todos hay una palabra que nos va a ayudar. En todos los libros hay algo que por lo que Dios nos va a hablar. ¿Y podemos decir que Dios no nos ha dicho? No, al contrario, Dios nos ha dicho que tenemos que caminar con justicia, que tenemos que hacer todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, que tenemos que servirle con amor, que tenemos que servirle con compasión. Y nosotros todavía a veces decimos, no, Dios todavía no me ha dicho nada. Pero obviamente también tenemos que orar, ¿no? A veces pasa, Camila, que si no leemos la Biblia y si no oramos, ¿cómo nos va a hablar Dios? Dios nos habla a través de su palabra y a través de la oración, de conectarnos con Él. Entonces, es muy importante, si queremos saber lo que Dios nos pide y lo que Dios nos dice, tenemos que ir a su palabra. Exacto. Y tenemos que ir a la oración. Y sin fe es imposible agradarle, entonces tenemos que ir a acercarnos a Él con fe, creyendo que Él nos va a hablar. Y que a través de su palabra, si la leemos, como decís, todos los libros, todos los capítulos, todos los versículos, siempre están diciendo, si haces esto, si haces esto. Claro, uno no dice, por ejemplo, no buscar las respuestas específicas. Eso es otra cosa. Uno a veces, hay respuestas específicas que las tiene que esperar en oración. Pero no podemos movernos en todo diciendo que Dios todavía no nos ha dicho. Porque Dios no nos va a estar diciendo, no te tomes, un ejemplo, no te tomes este ómnibus, tomate el otro.
no te pongas esta ropa, ponete esta. No, hay cosas que las tenemos que decidir conforme al Espíritu Santo que nos da la convicción. Por supuesto. No es que yo decido dar un paso y dar otro porque Dios me está hablando. Y quiero tener cuidado en esto, ¿no? Pero Dios nos habla constantemente, pero por medio de su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en nosotros el que nos da convicción de lo que hacemos mal y de lo que hacemos bien, y nos da convicción de lo que debemos hacer. Entonces, tenemos que hacer compasión con otros, porque Dios nos dice, no, sí, hacele un platito de comida con 22 porotos, 22 fideos, y llevase... No, yo tengo que decidir, si yo veo que hay alguien que está pasando necesidad, alguien que está pasando hambre, no me debería costar el preparar un plato de comida y llevárselo al necesitado. La justicia viene por ese lado. Si realmente sabemos que en tal calle vemos que siempre vamos a trabajar o al liceo, a la escuela, a ser mandado, y siempre está esa persona ahí tirada en la calle. Un día como ayer y como antes de ayer, yo tengo que baje un ángel, que me revele, que le lleve aunque sea un té caliente. ¿Verdad que no? Claro, exacto. La justicia viene por ese lado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla del prójimo. Y también algo que me han dicho que me quedó, hay que hablarle a los que escuchan. Hay que hablar. Y Dios habla a los que escuchan y a los que no. Pero está en nosotros el querer escucharle también. Por supuesto. Y después de escucharle, ¿qué hacemos? Exacto. Y ahí es donde vamos acá, donde dice, y lo que Él exige de ti. ¿Qué exige Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Él nos demanda? ¿Qué es lo que Él nos manda a hacer? Dios no es un Dios autoritario, un Dios que dice, si no haces esto, te voy a castigar. No, no es un Dios así. Pero por su palabra nos ha dejado todo marcado de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué te pide Dios? Dice. ¿Qué te pide? ¿Qué te exige? ¿Qué te pide? Que hagas justicia, dice. Y miren que en todos los libros de la Biblia habla siempre del prójimo. ¿Qué te pide? Que te acuerdes del huérfano, que te acuerdes de la viuda, que ayudes al agraviado, dice. Que ayudes al menesteroso, al necesitado, que le des tu pan al hambriento. No dice si vos te quedás sin pan. Dice, dale tu pan al hambriento. Y bueno, estamos dándole el pan al hambriento, decimos no, porque mañana no quiero levantarme a ir al almacén a comprar pan. Ya lo compré para tener mañana, y bueno, y si el hambriento no tiene, que vaya a buscar en el tacho de la basura o golpee otra puerta. Esa es la justicia que Dios quiere, y no. ¿Qué pide Dios de ti? De eso estamos hablando hoy. El título que le hemos puesto es La justicia es un amor en movimiento. Es el amor de Dios en movimiento. Eso es la justicia, ¿sí? Es actuar con ese amor de Dios, movernos al lugar de donde está la necesidad. Ni siquiera esperar que vengan a golpearnos las puertas. Porque nosotros sabemos que allí afuera está la necesidad. Que en una cárcel está la necesidad. Que en un INAU está la necesidad. Que en un geriátrico está la necesidad. Sí, que a la vuelta de la esquina, yo creo que... No, en la esquina de mi casa, en la esquina de mi casa, por no decir a la puerta. Yo creo que en cualquier lugar en el que estemos hay necesidad. Pero no es algo, a ver si se entiende. Yo creo que todos estamos en necesidad. Nosotros mismos estamos en necesidad. Hay cierto tipo de necesidades, ¿no? Y uno va satisfaciendo esas necesidades que tiene por medio de Cristo. Entonces, ¿es igual la necesidad que tiene alguien, por ejemplo, de un abrigo a la necesidad que tiene alguien de amor? No, no es igual. No. Pero tenemos que satisfacer las mismas necesidades, porque va a ser el mismo resultado el satisfacer las necesidades del otro. Entonces, debemos abrazar a aquel que no tiene amor y debemos darle un plato de comida a aquel que lo necesita, satisfaciendo
todas las necesidades. ¿Por qué? Porque como hablamos en el programa pasado, hemos sido llamados a hacer luz. Y dice que la sal, cuando se moja, no da gusto, no tiene gusto. Pero cuando la usás debidamente y cuando está en correcto estado, sirve. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces dejo la sal en la bolsita y me olvido de ponerla en el tarro, y se humedece y queda dura como una piedra, y ya no sala de la misma manera. Le tenés que poner un poco más y otro poco más y otro poco más porque ha perdido su sabor. Porque se moja, como vos decís, y pierde su sabor. En cambio, cuando la pones, está bien, está correctamente, se quita, la pones en otra olla, pones la medida correcta y sala. Y así tenemos que ser nosotros. Dios está diciendo, hacé justicia. Te estoy pidiendo que hagas justicia, que vayas y le des de comer al hambriento, que cubras al necesitado, que haga las obras que hizo Jesús. Porque primero nos mostró Jesús lo que hacía. Le dio de comer, ¿sí?, a la multitud, y él no tenía donde recostar su cabeza. No miró si él tenía sueño o ganas de dormir o comer o abrigarse. Él fue a suplir esa necesidad, que era tarde de la noche, y no dijo, como los discípulos, váyanse a dormir a sus casas aunque no hayan comido. Jesús dijo, no, denle de comer. No importa la hora que terminemos de darle de comer a 3.000 o 5.000, pero a nosotros nos cuesta darle de comer a uno, cubrir a uno. ¿Esa justicia es la que estamos haciendo? ¿O nos estamos justificando a nosotros mismos? No, llovió, no pudimos hacer esto. No, eso no es la justicia que Dios quiere de ese amor, porque si Jesús lo dio todo por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Exacto, exacto. Y estar preparados, como dice, para toda buena obra. Así es. Podemos buscar Hebreos 10:24. Dice que nos estimulemos, que nos alentemos, ¿sí?, unos a otros para poder hacer esta justicia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí?, de tratar de hablar de esa justicia divina que Dios ya puso a nosotros, a todo aquel que ya tiene a Jesús y al Espíritu Santo. Amén. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Estimulémonos, ¿sí? Alentémonos a hacer buenas acciones. Hoy, ¿sí?, les aliento a hacer buenas acciones. Estamos haciendo una olla que le hemos puesto el faro, ¿sí?, porque lo que queremos es alumbrar a esas personas que están en oscuridad. Pero no podemos ir a alumbrar, a predicarle con pura palabra de humana sabiduría, sino con demostración del amor de Dios, de decirle, toma un plato de comida y no hablarle de la Biblia. Después, sí es necesario hablarle de la Biblia. Pero nuestras acciones, nuestro amor, predican más que mil palabras. Tienen que predicar más que toda la Biblia que le podamos leer. Entonces, estamos alentando, animando a hacer esas buenas obras. A que si tienes un abrigo, llames que lo podamos ir a recoger, o que tú lo traigas acá a la iglesia, o que nos digas dónde lo vamos a retirar. Pero esas buenas acciones tienen que salir de nuestro corazón, de la misma manera que Dios hizo que Jesús hiciera esas acciones por nosotros, porque nosotros no merecíamos nada, y sin embargo Dios dijo, no, voy a mandar a mi hijo, a mi único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero no nos dio solamente la vida eterna, nos dio la sanidad, nos viste, nos calza, nos da un techo, todo. Sí, tal cual. Su justicia permanece para siempre, para siempre, para siempre. Sí, y como dice acá, ¿no? Pensemos en maneras de motivarnos. Me gusta el motivarnos unos a otros, porque a veces quizás creemos que es tarea de otro el servir, o pensamos que es tarea de otro el estar pendiente de los que tienen necesidad. Dentro de la iglesia, al menos de la nuestra, por ejemplo, tenemos diferentes
ministerios o diferentes áreas de servicio. Exacto, uno está para los niños, hay otros que estamos para los jóvenes, hay otros que están en la alabanza, hay otros que salen a evangelizar, donde está Jorge, donde está Washington, Sí. que salen a evangelizar. Y quizás pensamos que es solamente tareas de ellos el hacerlo. Y no, sí, Dios a unos le da facilidad para hablar, a unos le da facilidad para predicar. Vos decís, a mí me pasa, ¿no? Yo digo, yo no sé cómo pueden esa facilidad para, en 2 palabras que le dicen a alguien, la persona se convierta. Porque uno tiene el predicar y uno tiene el evangelizar, pero al menos a mí me pasa que tengo un proceso con la persona. Claro. Tengo que conocerla, o no que conocerla, pero sí el estar más tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, Jorge y Washington tienen esa facilidad. En 2 palabras que le dicen, la persona se convierte, ¿no? Y son cosas que te asombran, pero si nos quedáramos con eso, de que es tarea solamente de ellos, nos perderíamos de la riqueza que da el predicar la palabra de Dios. Y otra cosa que el mandato que dejó Jesús, no dijo, el que tiene el llamado vaya y evangelice. Dijo, todos. Porque dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No le habló a un sector, le habló a toda la iglesia. Exacto, y estar justamente preparado para todo lo bueno que podamos hacer que evangelice. Quizá no evangeliza o no tenemos el evangelizar saliendo casa por casa, pero sí podemos evangelizar con un plato de comida, o sí podemos evangelizar con un mimo, sí podemos evangelizar con una mirada, con un saludo, con cosas que a veces consideramos insignificantes, que en realidad sí son importantes y que predican justamente más que 1000 palabras que puedan salir de nuestra boca. Nuestras acciones predican más. El ver que sabés que no tiene ni abrigo y pasás todos los días por ahí y lo ves de manga corta. El decir, me voy a acordar, voy a poner en mi mochila, en una bolsita, una campera, un buzo, un par de championes, que he visto aquel de chancleta, que está pasando frío, que ya no se le ven los pies de morado. La acción. ¿Cómo vio aquel que yo paso de chancleta? ¿Cómo le pega a esa persona? ¿Cómo le toca a esa persona nuestras acciones? Sí. ¿Para bien o para mal? Si le dieres de comer al hambriento, dice el pasaje de la Biblia. Si te ocuparas del huérfano y de la viuda mayor de 65 años, yo haré que resplandezca como la luz. Pero a veces nosotros no tenemos luz porque no estamos haciendo lo que nos demanda primero. La importancia del obedecer a Dios en su palabra. Y también, por ejemplo, llevándolo al ejemplo de ser luz, ¿no? Estamos separando la justicia y el servicio. Estamos hablando ahora todo lo que es el servicio, ¿no? Y llevándolo a lo que es el servicio, justamente. Y también la justicia. Hay algo que se relaciona entre las dos cosas, que somos nosotros. Y nosotros, como decíamos, tenemos que ser luz. En la antigüedad, las lámparas justamente alumbraban, pero ¿qué necesitaban? De aceite y también de fuego. De fuego. Entonces, y fuego. Una lámpara en la antigüedad, en este tiempo, por ejemplo, necesitaba de esos 2 factores, de aceite. ¿Y ese aceite qué es? Es el Espíritu Santo. O sea, que si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros, no podemos hacer nada. Ni podemos ser justos, ni podemos servir a otros. Porque aunque sirvamos a otros, va a haber una mala intención. Va a haber algo en el trasfondo que no es positivo. Entonces, tenemos que llenarnos de ese aceite santo, ese aceite que nunca se termina si lo alimentamos. Tenemos que alimentarnos del Espíritu Santo. Y alimentarse del Espíritu Santo justamente ¿qué es? Es el pedirle que Él nos llene. Pero es vaciarnos a su vez de todo lo que está en nosotros. Cuando nos vaciamos de todo lo que hay en nosotros, el Espíritu Santo empieza a llenarnos. Cuando nosotros nos rendimos ante Cristo. Nos rendimos para que Él sea quien nos ministre. Y también se necesita de fuego, porque si tenemos aceite, ¿no? Sí. Si estamos llenos del Espíritu Santo, pero no tenemos ese querer y ese hacer. Están encendidos.
Si no, para no hacer tenemos ese querer y ese hacer que tiene que salir de nosotros, de nada nos va a servir. El Espíritu Santo tiene el poder absoluto, así como Dios y como Cristo. Pero si nosotros no ponemos de nuestra disposición para hacer, de nada nos va a servir tampoco el querer. Por supuesto. Porque nos podemos llenar de pretensiones, nos podemos llenar de ideales, pero si no los llevamos a cabo, si no los llevamos a la práctica, nos vamos a quedar solamente con la idea. Y eso también es algo que va en contra de lo que Dios, como hablábamos en el versículo anterior, exige de nosotros. Dice, mira que te mando a que avives la llama del Espíritu que aviva en ti. Entonces, esa es una de las exigencias. Mira que te mando que avives al Espíritu Santo que está en ti. ¿Y cómo lo avivamos? Justamente poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido. El servir al prójimo, el servir al prójimo. Ocúpate quién es tu prójimo en este momento y cuál es una de las necesidades. No decimos que cubras todas sus necesidades, pero aunque sea, comenzá con una, encender esa llamita y después ir avivándola. ¿Cómo avivar el fuego del don que está en nosotros? Y bueno, el día a día, el vivir el día a día es importante. No proyectarnos, bueno, cuando tenga plata voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No, Dios es el proveedor. Dios te da una visión y te da una provisión. Entonces es importante que empieces a servir, así sea con uno y con una cosa, ¿sí? Supliendo la necesidad en un área de alguien y ahí estás encendiendo el fuego. Y después, si obedeces la voz de Jehová, tu Dios, en poner, dice, en práctica todo, ahí estás poniendo en práctica todo, el servir a tu prójimo, dice que ahí Él te da la fuerza y dice que Él te va a dar la providencia. ¿Querés ir a hacer tal cosa? Dios te provee. Dios te da visión y también provisión. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la justicia y el servicio al prójimo. Amén. Porque Él quiere que no seamos egoístas. Es más fácil pensar en nosotros. Es más fácil decir, no, mirá si salgo y me resfrío. No, mirá si salgo y me da todo, me agarro gripe, me enfermo, después no puedo trabajar. Estamos siempre con el ego, el yo me tengo que cuidar. Yo necesito. ¿Sí? Es como el dicho que decía, ayúdame, ¿sí? Ámame, como la ovejita. Todo que pero es el ego nuestro que dice el me, ¿sí? Pensando en nosotros mismos y no hacia nuestro prójimo. Cuando Dios nos manda a continuamente pensar en nuestro prójimo. Amén. Y ahora yendo al lado justicia y ya cerrando, ¿no? ¿Sabes qué? Esto también es muy, muy importante y a veces no llegamos a dimensionarlo, creo yo, con lo que debemos hacer y con lo que Dios también nos exige. En el servicio está el amar, en el servicio está el cuidar, en el servicio está el proteger. Y también va de la mano de la justicia, porque a veces intentamos hacer justicia, como hablamos, con nuestra propia mano. Intentamos hacer justicia con lo que nosotros pensamos. Y ahora, yendo un poco más hacia un público que es cristiano, un público que está dentro de la iglesia, y a su vez a los que no, que es a donde nos dirigimos siempre, justamente a aquellos que no conocen la palabra. Pero ahora, haciendo una aglomeración, no debemos hacer justicia sobre otro por lo que nosotros pensamos. Muchas veces decimos, no, fulanito es inservible, fulanito no sirve para esta tarea, nada, fulanito está con un pie adentro y un pie afuera, fulanito no viene a los cultos, fulanito no hace esto. Y eso también es hacer justicia, una mala justicia, injusticia. ¿Por qué? Porque estamos actuando o diciendo, están saliendo palabras de nuestra boca sobre otra persona. Primero, no es amar y segundo,
justamente estamos juzgando Sí. de una mala forma. Con nuestros propios prejuicios. Exacto. Prejuzgamos la gente. Dice en Proverbios 21:3, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Y esto es muy chocante, ¿no? Porque la vida del cristiano se basa, creo yo, esto es mi pensamiento, se basa en una vida de sacrificios. Primero que nada, para ser cristiano o para hacerse discípulo de Cristo, tenemos que sacrificar algo, ¿no? Como hemos hablado, como ha hablado el pastor. Debemos sacrificar sueños a veces. Otras veces debemos de sacrificar nuestra familia. Muchas veces tenemos que sacrificar nuestro tiempo. Muchas veces tenemos que sacrificar horas de sueño. Muchas veces tenemos que sacrificar anhelos. Pero es lindo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque tiene una recompensa que nadie nos puede dar. Por supuesto. La recompensa del saber que un día vamos a estar en la presencia de Dios es algo inmenso, ¿no? Con esto no estamos diciendo que uno llega al cielo haciendo sacrificios, porque en eso no se basa la fe. Y a eso es a lo que voy. Aunque hagamos todos los sacrificios que sean posibles, acá dice que al Señor le agrada más cuando hacemos lo correcto. O sea, podemos tener una vida sacrificada totalmente, alimentar a 1000 necesitados, venir todos los días a la iglesia, estar en todos los horarios de oración, cumplir a tiempo y en forma todo lo que se nos demanda. Pero si no hacemos lo que es correcto, si no tenemos un corazón que le agrade a Dios, de nada sirve las obras de nuestras manos. Si no hacemos lo que le agrada a Dios de corazón, de nada sirve. Imagínense en que tengan 50.000 pesos y diga, bueno, yo vengo y pongo 20.000. Pero su corazón no fue el de hacer lo correcto y lo bueno. Fue demostrar que esa persona podía dar 20, como la viuda de los 2 denarios. Me hace acordar. Exacto. ¿De qué sirvió el que dio 20.000? Cuando esta viuda vino y dio todo lo que tenía. A veces tenés 2 abrigos y decís, bueno, voy y doy y das uno y te quedaste con uno solo. Pero a veces tenés 20 y das uno, ni se te movió el ropero. Por más que diga, no, lo di, pero el que vio eso, no, qué bueno fulanito, dio la campera. Pero el corazón ese tenemos que ver, que lo único que juzga es Dios, de qué manera lo dio. Por eso es importante hacer lo bueno y lo correcto, lo que a Dios le agrada, ¿para qué? Para que realmente tenga recompensa eterna, ¿sí? Y no que digamos, que hagamos las cosas para que nos vean, ¿sí? Sí, tal cual. Y justamente, ¿no? Al menos a mí me ha tocado estar de los dos lados. Me ha tocado estar desde el lado de quien juzga, del lado de quien condena, de quien habla y del lado de quien hace. Pero a su vez también del lado de quien sufre esas condenaciones. Sí. A veces no nos damos cuenta lo que lo que sale de nuestra boca, justamente como también dice la palabra, puede ser de vida o puede ser de muerte. Y muchas veces me ha tocado ser la acusada y la jueza. Pasa eso, pasa. Entonces, que a veces juzgamos mal, criticamos mal, hacemos prejuicio, pero también a veces somos los afectados que nos critican, ¿sí? Que nos juzgan injustamente. ¿Sí? Me gustaría leer, para terminar, el Salmo 106.3, y ahí oramos, si te parece, Cami. Bien. Salmos 106.3, a ver qué dice en tu versión. Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Siempre. ¿Haces una vez sola lo correcto y 100 no? Bueno, entonces no vas a ser dichoso, no vas a ser bienaventurado, no vas a ser feliz, porque estás actuando más con injusticia, con crítica, con prejuicio hacia la gente.
y Dios no nos mandó eso, Mm. ¿sí? La importancia de hacer justicia y juicio en todo tiempo. ¿Cómo es que dice? Repetirlo otra vez. Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Tratar con justicia siempre y hacer lo correcto siempre, aunque nos duela, aunque tengamos que morir al orgullo, a la soberbia, a la altivez, al querer saltar nuestra carne y decirle lo que se merece. ¿Quién somos nosotros para decir se merece eso? Nadie, no somos nadie. Porque nosotros también hemos estado ahí, en ese lugar. No precisamente en la calle o en esto o en lo otro, pero sí hemos estado en ese lugar de pecado, en ese lugar de que podíamos haber sido consumidos y por su misericordia. Entonces, la importancia de que, bueno, hoy nos arrepentimos de prejuzgar, de juzgar, de criticar, y queremos pasarnos al de servir y hacer justicia en todo tiempo y lo correcto en todo tiempo, ¿sí? Y bueno, que seamos más cada día lo que hagamos justicia en todo tiempo y lo correcto. Amén. Que a cada día podamos ir confiadamente al trono de la gracia para ver qué quiere el día a día nuestro Dios de nosotros. ¿Qué pide Dios? Que se haga justicia, juicio y equidad. Amén. 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 ¿Oramos? Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, sea la hora que mire la audiencia, que escuche. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados. Perdona por estar, Señor, en lugar equivocado, a la hora equivocada, en el momento equivocado, que es el prejuicio, que es el juzgar a los demás, que es el criticar a los demás. Cuando, Señor, tú no nos juzgaste ni nos criticaste, sino que nos amaste con mucha misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos como hijos de Dios. Perdónanos como cristianos. Perdónanos. Señor, hemos sido llamados para, Señor, hacer justicia y juicio y servir a los demás, a nuestro prójimo. Ayúdanos porque somos débiles. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo a cada día nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que podamos, Señor, cumplir, como decía el Salmo 106:3, que hagamos justicia y juicio, Señor, y esas obras buenas en todo tiempo. Amén. Que hagamos lo correcto en todo tiempo, en todo momento. Que dejemos, Señor, ese espíritu de juicio, Señor, que lo traemos con naturaleza. Señor, Adán dijo, fue Eva. Señor, ya la juzgó, ya la criticó. Señor, y así sucesivamente. Y así Eva, y así Caín, y así esto, y así. Señor, toda la Biblia habla de hombres y mujeres pecadores que, Señor, se pusieron en lugar de juicio y crítica. Por eso hoy te pedimos perdón. Perdónanos porque hemos estado sentados en las sillas incorrectas. La silla de la justicia, la silla de, Señor, del fiscal, del abogado, acusador. Ayúdanos a sentarnos en esas sillas correctas, Señor, de la justicia verdadera que viene por el amor, Señor, que Cristo nos dio, ese amor a los demás, ayudar al agraviado, al huérfano, a la viuda, a vestir al desnudo, a darle de comer al hambriento, al suplir las necesidades de un abrazo, de afecto, de amor, de contención, de un consejo. Señor, a cuidar a los demás. Tú has llamado a la iglesia, Señor, a ser discípulos. Ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Que podamos predicar el evangelio con nuestras acciones de amor. Y ser ejemplo y hacer discípulos. Te damos gracias en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que bueno, terminando, busquemos la justicia de Dios.
y sirvamos a otros conforme a la justicia de Dios. Con ese amor que es en movimiento. ¿Cómo le pusimos? La justicia es amor en movimiento. ¿Sí? Así que bueno, nos despedimos y te saludamos y que te quedes con esto en el corazón.